Vamos a reaccionar a esta nota de Infocatólica. León XIV, el Papa discreto. Si bien solo han pasado 3 meses desde su elección, el contraste entre la forma de actuar de León XIV y de su predecesor no podría ser más que evidente, en particular en lo que se refiere a su presencia en los medios. En un artículo aparecido en el National Catholic Register, Francisco Roca se sorprende porque casi 3 meses después de su elección, el Papa León XIV ha aparecido en las noticias con la menor frecuencia posible para un nuevo Papa. Su sorpresa proviene de que el nombramiento de un norteamericano como Papa parecía presagiar una atención constante de los medios de comunicación, una auténtica mina de oro para los periodistas. En principio, lo lógico era que llevara de forma natural a comparaciones constantes con Donald Trump, polarizando a la opinión pública, de modo que Roma se convirtiese en una capital mediática que rivalizaría con Washington y Nueva York. O eso creíamos muchos, continúa el editor para Asuntos Vaticanos de EWTN. Lo cierto es que casi 3 meses después de la elección papal, la realidad es muy distinta. Aparte de su presencia en medios católicos, León XIV ha aparecido muy poco en la prensa mundial. En ese sentido, supone un gran contraste con el Papa Francisco, con su gusto por las sorpresas y la ambigüedad, su tendencia a salirse del guión y sus declaraciones chocantes como ¿quién soy yo para juzgar? En cambio, el Papa León, según Roca, ha seguido cuidadosamente la tradición y el protocolo pontificios. Además, emplea un lenguaje reflexivo y mesurado, con una actitud modesta y discreta. En cierto modo, es como si llevara 100 años siendo Papa, opinó un funcionario del Vaticano. De alguna forma, en lugar de dominar el cargo, se ha sometido a él. Aunque el padre Spadaro quiso dar a entender otra cosa recientemente, lo cierto es que León XIV solo ha concedido una entrevista de prensa desde su elección. La entrevista realizada con la televisión italiana el mes pasado duró menos de 3 minutos y no dio lugar a ninguna noticia. La forma de ser de León XIV recuerda poderosamente a Benedicto XVI, que siguió a un papa carismático y extrovertido, pero se esforzó en desempeñar el papado de forma discreta y sosegada. La diferencia está en que Ratzinger llevaba muchos años en el candelero como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando fue elegido papa, mientras que el cardenal Prevost no era más que un conocido antes de su elección. Hasta el momento, el Papa también ha minimizado su identidad estadounidense, que le aseguró un lugar en los libros de historia. En efecto, al salir del balcón para dirigirse al mundo por primera vez, pasó del italiano al español para enviar un saludo especial a su antigua diócesis de Chiclayo, en Perú. En cambio, no habló en inglés ni mencionó su ciudad natal, Chicago. Desde entonces ha usado el inglés con moderación. Asimismo, las respuestas de León XIV a los acontecimientos internacionales como los conflictos de Irán y de Gaza han sido notablemente contenidas en comparación con lo que solíamos esperar de Francisco, y en general prefiere hablar con prudencia de las cuestiones políticas. En el interior de la Iglesia, si bien el pontificado anterior incrementó la polarización, León ha señalado que la unidad de la Iglesia, un valor que mencionó media docena de veces en la homilía de su misa inaugural, será una prioridad de su pontificado. Quizá por eso, las pequeñas decisiones en que ha abandonado el enfoque empleado por el Papa Francisco, desde usar la museta en su primera aparición hasta ir de vacaciones a la villa papal de Castel Gandolfo, no han suscitado críticas significativas. El artículo de Francis Roca se titula en inglés Leo XIV, The Quiet American. El título es una referencia a la famosa novela del católico Graham Greene, The Quiet American. Aunque quiet significa silencioso o tranquilo, la novela suele traducirse al español como el americano impasible, pero no parece que el adjetivo de impasible sea apropiado para el Papa León. Más bien, podríamos decir con un suspiro de alivio que hasta el momento León XIV ha sido el Papa discreto. Varias cosas por decir. La primera, que tristemente se pone a comparar los papas. Y esa es una de las manías que hoy están teniendo los medios de comunicación católicos, poner a un papa contra otro. Este papa dice esto, este otro no sé qué, este papa lo hace bien, este lo hace mal. Y especialmente este tipo de medios se han ensañado contra el Papa Francisco. Todo lo que hacía el Papa Francisco era malo para ellos. Como bien lo está diciendo acá este texto, supuestamente el Papa Francisco era un papa de la polarización. Leamos lo que dice acá. En el interior de la Iglesia, si bien el pontificado anterior incrementó la polarización, ¿qué está diciendo? Está diciendo el Papa Francisco incrementó la polarización. Y claro, las personas que leen esto dicen,
es verdad, el Papa Francisco hizo lo peor, el Papa se comportó mal, el Papa no sabía ser Papa, el Papa. Tristemente no es así. Yo creo que la polarización la incrementaron fue de este tipo de medios con este tipo de notas, en las cuales ponían al Papa Francisco contra el Papa Benedicto, o contra el Papa Juan Pablo II, o contra Pablo VI, o contra los diferentes papas que fueron anteriormente, como si cada uno de los papas no fueran papas diferentes. Todos los papas son completamente diferentes, incluido el Papa Francisco, el cual tenía unas maneras, de la misma manera que todos los otros papas tenían una personalidad porque son personas diferentes. Démonos cuenta que en este párrafo se pone a un papa contra otro, al Papa Francisco contra el Papa León XIV. Y se habla del Papa Francisco con unas palabras, con unos adjetivos bastante terribles. Vamos a leerlo, dice: León XIV ha aparecido muy poco en la prensa mundial. Esto, obviamente, según el texto, es algo bueno, y es algo bueno, por supuesto. En este sentido, supone un gran contraste, ojo a las palabras, un gran contraste con el Papa Francisco. Es decir, que si se está diciendo que es bueno que lo que está haciendo ahora el Papa León, también se puede pensar que lo que hizo el Papa Francisco estaba mal. Y dice: un gran contraste con el Papa Francisco, con su gusto por las sorpresas, y ojo a esta palabrita, y la ambigüedad. Les encantaba decir que el Papa Francisco era ambiguo. Y se quería decir con que el Papa Francisco era ambiguo, con que el Papa Francisco era una especie de pacifista, el cual nunca se untaba las manos. Pero vamos a decirlo en palabras un poco más bíblicas, que el Papa Francisco era un tibio, que no era capaz de ser duro con algunas situaciones, especialmente doctrinales dentro de la iglesia, lo cual es absolutamente falso. El Papa Francisco no era ambiguo. El Papa Francisco lo que enseñó es lo que ha enseñado la iglesia durante toda su historia. Desde que existe la iglesia ha enseñado unas cosas. El Papa Francisco las continuó. Jamás fue ambiguo. E incluso cuando el Papa Francisco era bastante certero con sus comunicados, con sus palabras, no aparecía en estos medios. Tristemente. O cuando el Papa Francisco utilizaba palabras o frases para acoger a los que estaban afuera, ahí sí le caían encima. Por ejemplo, en esta frasecita que hice acá en el texto dice: su tendencia a salirse del guión. Como si esto fuera malo. ¿Es malo salirse del guión? ¿Es que acaso los papas son qué, robots? Y dice: y sus declaraciones chocantes, como ¿quién soy yo para juzgar? Si es que es un mandato bíblico. La Biblia dice claramente: no juzguen. No juzguen y no serán juzgados. Eso no tiene ningún choque. O bueno, eso genera escándalo en los fariseos. Así que muy seguramente el que escribió esto, y muchos de los que están de acuerdo con esta personita que escribió esto, pues tienen ahí sus fariseísmos en sus corazones. Porque no tiene nada de chocante el entender que esta frasecita del Papa Francisco era justamente para acoger a los que están afuera. Especialmente esta frase se dijo con respecto a los hermanos con tendencias homosexuales, a los que se diría hermanos con atracción hacia el mismo sexo. Y entonces el Papa Francisco eso es lo que dice: yo no soy nadie para juzgar. Pero no está diciendo ahí, ni está avalando el pecado, ni está diciendo ninguna cosa a favor del tipo de cosas que a él le endilgan. Al Papa Francisco se le miente mucho, al Papa Francisco se le difama mucho, se le calumnia mucho. Hoy, incluso en tiempos en los que no se puede defender, lo siguen calumniando. Y de hecho, ahora como él no es el Papa reinante, pues lo que hacen es caerle encima, ahora sí, para acabar de destruir la poca fama que le quedaba al Papa Francisco dentro de la iglesia. Así que, ¿quiénes son serviles a la división en la iglesia? Aquellos que siguen al Papa, aquellos que aman al Papa, aquellos que lo cuidan, o aquellos que ponen a un Papa contra otros. Aquellos que, como el escritor de esta nota, o como el periodista aquel Roca estadounidense, o como los medios que hoy se encargan de decir cosas bonitas del Papa, pero no se pueden quedar en decir cosas bonitas del Papa León, sino lo que hacen es decir cosas bonitas del Papa León y de una vez mandar la cachetada al Papa Francisco, para decir: ese Papa horrible que nos tocó antes. Tristemente así estamos con los medios católicos de la iglesia, o con los que se dicen católicos. Yo la verdad tengo serias dudas sobre estos medios y sobre estas notas y sobre estos periodistas, pero bueno, aquí seguiremos reaccionando y entendamos una cosa: no hay un papa mejor que otro. Cada papa a su manera es el papa perfecto para el tiempo que nos corresponde. Así que cualquier cosa, pues espero ahí sus comentarios y los quiero mucho. No pongamos a los papas contra los otros, amemos a todos los papas, incluidos los que ya fueron y los que hoy están. Hoy tenemos que amar al Papa León y tenemos que admirar todas las cosas bonitas que el Señor le regaló al Papa León, pero no lo pongamos contra otro. Y no permitamos que ni siquiera los medios católicos
pongan a un papa contra otro, porque esto genera división, hermanos. Y bien como lo dice el Papa León, este es un periodo de unidad dentro de la iglesia. Ayudemos con la unidad de la iglesia. Cualquier cosa, sígueme, ahí estaremos reaccionando a las diferentes noticias que tenga la iglesia. Y pues nos estamos hablando y viendo. Dios te bendiga, hermano mío. Yo soy Leo La Torre, esto es Leo Haciendo Lío. Dios te bendiga.